Bienvenidos al podcast Recalculando con Ceci. En cada episodio nos sumergiremos en historias inspiradoras de individuos y comunidades que han enfrentado adversidades y han encontrado nuevas rutas hacia el éxito. Recalculando con Ceci. Y así empezamos este podcast nada más y nada menos con un invitado muy especial. Y créanme que es muy especial porque de seguro muchas personas van a estar pensando, esperando recibir una mentoría de alguien que realmente sí conoce. Él es un empresario, ingeniero de profesión y por supuesto es un coach de vida. A quien le damos la bienvenida, él es Leonardo Cardoso, para quien le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias por la invitación y qué bueno poder compartir y contar un poquito de todo este maravilloso mundo de la mente y del cerebro que nos mueve todos los días. Estoy fascinada con el trabajo que tú haces, con tus conocimientos y pues me gustaría que nos cuentes en primer lugar, ¿qué es el neuromarketing? Bueno, más allá del neuromarketing, que es una derivación de la línea de neurociencias aplicadas, ¿no es cierto? ¿Y qué es la neurociencia aplicada? Es funcionamiento de nuestro cerebro aplicado a nuestro día a día. Así como muy simple, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la neurociencia, que es básicamente, como digo, el funcionamiento del cerebro, pero ¿qué pasa con nuestra familia? ¿Cómo hacemos que esa neurociencia trabaje para poder mejorar las relaciones? ¿Cómo hacemos que la neurociencia me apoye en temas de liderazgo? ¿Cómo hacemos que la neurociencia me apoye en marketing? Entonces, básicamente la neurociencia es como la línea madre de todo esto y la neurociencia aplicada ya se orienta a temas puntuales. En mi caso, fundamentalmente trabajo en dos áreas a nivel individual, con profesionales, con mujeres, con jóvenes, y a nivel corporativo en temas ya mucho más complejos, digamos, temas de objetividad, de gestión, de innovación, de comunicación, pero siempre basados en cómo funciona nuestro cerebro, cómo conecta con nuestra mente y cómo eso nos lleva a los resultados que buscamos o nos aleja de los resultados que buscamos. ¿Por qué nos alejamos de los resultados? Porque si bien es cierto, todos queremos emprender un proyecto de vida, queremos encontrar nuestro horizonte, pero las vicisitudes de la vida nos hacen que nos vayamos desviando y terminamos en un lugar donde no debemos estar o donde no queremos estar. ¿Cómo empezamos nosotros ese caminar cuando tú haces una mentoría con una persona, vamos a hablar en sí? ¿Por dónde se empieza? Ok, para mi trabajo fundamentalmente parte de un estudio estadístico, ¿no es cierto? Que se conoce como el perfil cerebral. ¿Qué es el perfil? Es fundamentalmente un cuestionario que se filtra por un algoritmo de una teoría que es la teoría de Ned Herman y que nos ayuda a entender en porcentajes cuáles son tus habilidades naturales, cómo miras tú la realidad, cuáles son tus estilos de pensamiento, que vamos a hablar un poquito de eso, el impacto del estrés en tu día a día. Entonces, ¿qué hace eso? Darnos una fotografía de tu momento, del aquí, qué es lo que está pasando en este momento. Sobre ello, armas un plan para poder trabajar con las personas que ya tiene cierta estructura. Nosotros es como cuando construyes una casa, ¿no es cierto? No puedes empezar en el segundo piso, no puedes empezar por las habitaciones, tienes que empezar por los cimientos. ¿Qué son los cimientos? Dos cosas fundamentales, nuestro sentido de vida y nuestros valores inconscientes. ¿Qué es el sentido de vida? Es nuestro motivador, es nuestra brújula, ¿no es cierto? Muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿quién eres? Y si tú le dices a la persona, ¿quién eres? Pero no me digas tu nombre, tu profesión o a lo que te dedicas, la respuesta es súper compleja. Porque siempre hemos estado orientados a saber qué hacemos. Entonces, ¿quién eres? Soy ingeniero, ¿no? Esa es tu profesión. ¿Quién eres? Toco guitarra, ¿no? Esa es tu afición. Pero cuando en verdad entiendes quién eres, automáticamente las cosas empiezan a alinearse. Lo que tú mencionabas, ¿por qué a veces nos vamos o tratamos de hacer cosas que no están alineadas a nosotros? ¿Por qué a veces intentamos cumplir cosas para otras personas? Porque no sabemos quiénes somos. Entonces, tu sentido de vida se convierte en esa brújula, en ese motivador personal. ¿Y qué son los valores inconscientes? Son una serie de valores que justamente no los tenemos en nuestro radar. Pero cuando nosotros tenemos situaciones de vida en que nos movemos como un péndulo entre la impulsividad y la culpa,
es que están tocando nuestros valores. ¿Por qué? Sí. Porque a veces es como que reaccionamos, ¿no es cierto?, sobre algo y luego nos sentimos mal y es como, no sé, ¿qué me pasó? Yo no soy así, nunca he Ujú. actuado de esa manera. Ahí están tocando tus valores inconscientes. Entonces, claro, mucha gente te dice, tienes que aprender a poner límites, pero ¿en dónde pongo el límite? Generalmente ponemos límites en el síntoma y no en el origen. Y el origen son los valores inconscientes. Entonces, cuando tú empiezas a construir estas dos partes, empiezas a poner sólidos tus cimientos. En mi caso, por ejemplo, si a mí me preguntas, ¿qué hago? Lo que yo te mencionaba, el tema de coaching, el tema de neurociencias aplicadas, me gusta la montaña, me gusta el tema empresarial y demás. Pero si me preguntas quién soy, yo te voy a decir que soy una persona que propone una actitud positiva y pragmática frente a los desafíos, desarrollando confianza sin generar falsas expectativas. Y si me preguntas cuáles son mis valores inconscientes, es el pragmatismo, la libertad, la responsabilidad y la confianza. Mm. Sobre eso trabajo, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo mañana una oportunidad, qué sé yo, trabajar en una empresa donde tengo que tener un horario de 8 a 5, donde tengo 40 minutos para el almuerzo, ni siquiera lo pienso, ya digo no, porque no conecta con quién soy, No, por supuesto. automáticamente. Igual yo. Ajá, No, total. no podría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas, por ejemplo, buscas una oportunidad laboral y cuando te dicen, ¿qué estás buscando? Te dicen, no, de lo que sea. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro te da lo que sea. Sí. Entonces, encuentras un trabajo, no te sientes a gusto, estás amargándote y estás buscando otra cosa. Pero es por la necesidad económica. Total, pero lo que Porque pasa cuando es que dices ahí lo que conectas sea, porque todo. en realidad tienes hambre y necesitas lo que sea. Totalmente. Lo que pasa es que ahí es donde empezamos a trabajar todos estos modelos de neurociencia. Nuestro cerebro se convence de todo lo que le dices. Hay una frase que dice, si tú crees que puedes, el cerebro va a encontrar todas las herramientas para hacer. Si crees que no puedes, el cerebro va a encontrar todas las excusas para no hacer. Entonces, si yo digo, por ejemplo, lo que suele suceder el 31 de diciembre de todos los años, ¿no? Todo el planeta Tierra tiene objetivo bajar de peso. Llega marzo y todos estamos comiendo hamburguesa porque ya no Sí. pudimos lograrlo. No. ¿Qué es lo que pasa? Que el cerebro necesita detalle. Sí. Entonces, si yo le digo, quiero bajar de peso, el cerebro no entiende. Dice, ¿quieres ¿Qué es bajar eso? de Claro, grasa corporal? ¿Quieres bajar claro. tallas? ¿Quieres perder músculo? ¿Qué quieres hacer? Si yo le digo, quiero bajar 10 libras de grasa corporal entrenando los próximos 30 días, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 de la mañana, siguiendo el plan de nutrición de mi nutricionista y el plan de entrenamiento del gimnasio, ahí hace clic. Entonces, si tú le dices al cerebro lo que sea, el cerebro te da lo que sea. Pero si tú llevas a enfocar al cerebro a lo que necesitas, quiero un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde que me permita desarrollar mi habilidad de tal o tal forma, que tenga este número de empleados, que tenga esta característica puntual, el cerebro empieza a enfocar hacia allá. Como cuando haces estas especies de pizarras en donde pones tú la foto del carro que quieres, la pareja que quieres, la casa que quieres, Exactamente, el trabajo que exactamente. quieres. Algo así, pero lo dibujas en tu cerebro, o mejor dicho, mantienes un lenguaje con tu cerebro. Totalmente. Eso es un sistema que nosotros tenemos en el cerebro que se llama el sistema activador reticular. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema reticular? Te ayuda a enfocar. Si, por ejemplo, el día de hoy yo te pregunto, ¿cuántos autos rojos viste al venir acá? No Probablemente recuerdo, ni siquiera los viste. claro. Si yo te doy un punto de enfoque y te digo, mira, vas a ganarte $10 por cada auto rojo que veas, vas Vas a a estar estar súper atento. pendiente. Exactamente lo mismo. Entonces, si al cerebro le digo, voy a buscar lo que sea, te Pero va a bueno, llegar cualquier situación. espérame, Leonardo, pero al cerebro también lo engañamos y lo Ujú. engañamos tan bonito que le hacemos creer que estamos viviendo una realidad que no vivimos. Por ejemplo, le puedo decir, bueno, yo como tengo mucho dinero, hoy día me voy a subir en mi Ferrari y me voy a ir a coger un avión para irme a Dubái. Es un ejemplo Ujú. absurdo, pero estamos teniendo una conversación en la que el cerebro le estamos diciendo que estamos viviendo una realidad mejor a la que estamos para poderlo trasladar hacia allá. Ujú. ¿Sí? ¿Es Totalmente. correcto? Es que nuestro cerebro no distingue realidad de imaginación. Ujú, Entonces eso puede ser un punto a favor o puede ser un punto en contra. ujú. Si tú te levantas del día de hoy y te preguntan cómo estás y tú dices estoy bien, a pesar de que
tengas algún dolor, un malestar o lo que sea. Pero tú dices, estoy bien, el cerebro capta esa información y dice, está bien, Estoy no bien. se estresa. Pero si tú, como suelen saludar aquí, ¿no? ¿Cómo estás? Ahí, sobreviviendo, no sé qué. Es Entonces, típico que te digan ajá. cómo te va y yo por eso. Yo cuando me responden así siempre llamo la atención a Claro. la gente que conozco, obviamente. Le digo, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Claro. O te dicen, no, ay, como cuando tú eras pobre, ¿no? Cuando Y tú yo eras yo les pobre, respondo, ¿y cuándo he sido pobre? sobreviviendo. Entonces, ese tipo de situaciones, por eso es que una de las cosas fundamentales que nosotros necesitamos aprender es a hablarnos primero. ¿No es cierto? Tú cometes un error, ay, qué tonto que soy. Automáticamente el cerebro ya genera... Eres tonto. Exacto. Entonces, si yo le digo a mi cerebro cosas positivas, sin caer en un positivismo tóxico tampoco, ¿no es cierto? O sea, hay que ser muy realistas. Es como decir, no, es que todo está bien en nuestro medio. No, no está tan bien. Hay cosas que están complicadas, hay un tema de inseguridad, hay un tema de situaciones que estamos viviendo. Pero el tema es, ok, o sea, hay eso, esa es la realidad, pero ¿cómo enfrento yo? ¿Cuál es mi actitud frente a esa realidad? Entonces, si yo salgo estresado de que me va a pasar algo, que va a suceder algo, que me van a robar, el sistema activador reticular está atento a eso. Si tú sales desde una perspectiva de, ok, es un día en el que voy a disfrutar, voy a compartir, voy a salir, probablemente haya situaciones complejas, pero ya no estás estresado. Marian Rojas nos dice que debemos dejar hacer que las cosas pasen, ¿no? Exactamente. Marian Rojas es una espectacular conocedora de todos estos temas. Ella tiene varios libros, de hecho, el Cómo hacer que nos pasen cosas buenas, La gente vitamina, y ella habla justamente de eso. O sea, cuando nosotros entendemos esta parte de la neurociencia aplicada, porque a veces te dicen, sí, es que se activa tu amígdala cerebral y el hipocampo, ¿y qué hago con eso? El tema es, ok, cuando se activa eso, tú te estresas. Y ese estrés te lleva a acelerar el corazón, a respirar más fuerte, a quitar sangre de ciertos órganos por un tema de supervivencia, y eso te lleva a enfermar. Entonces, cuando a ti te dicen, no, es que tienes que reducir el estrés. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Claro. Entonces, ahí viene un montón de procesos que necesitamos trabajar en nuestro cerebro, desde procesos básicos como la meditación. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para calmar la mente. No existe el tema de vas a dejar en blanco tu mente o no va a haber pensamientos. Eso es mentira. Siempre generamos. Nosotros tenemos estudios que te dicen que el cerebro genera alrededor de 65,000 pensamientos al día. 95% de esos pensamientos son negativos. Y el 91.4 jamás ocurre. Eso es verdad, jamás. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es una máquina de supervivencia. Nuestro cerebro quiere protegernos, no quiere que tengamos amenazas, no quiere que tengamos desgaste de energía, no quiere que perdamos el tiempo en cosas. Entonces, entre comillas, nos protege. Claro. ¿Cómo nos protege? Nos llena de miedos. Entonces, tú vas qué sé yo, a cruzar la calle y si tuviste alguna vez una situación crítica, te empiezas a llenar de cosas. Un ejemplo súper simple. Si yo te digo, por ejemplo, Ceci, ¿qué almorzaste el jueves de hace 2 semanas? No me acuerdo ni lo que hice ayer. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si yo te digo, Ceci, ¿dónde estuviste el 16 de abril del 2016 cuando empezó a temblar la tierra en Manabí? Ahí sí, pues estaba en mi casa. ¿Con claro. quién estabas? ¿Qué estabas haciendo y demás? Entonces uno dice, ¿pero por qué no me acuerdo de hace 2 semanas? Claro. Porque el cerebro almacena en letras grandes, coloridas y demás, todos los temas dramáticos que hemos vivido. ¿Por qué? ¿Por una forma de defensa? Por protección. Entonces, hay una frase que dice que el cerebro no fue diseñado para ser feliz, fue diseñado para no sufrir. Y eso juega mucho en un montón de cosas, yendo un poquito a la parte de neuromarketing. Por eso es que no es lo mismo que te digan 2x1 a que te digan hasta agotar stock. Entonces el 2x1 es como ya listo, algún momento, el hasta agotar stock ya te pone alerta, porque claro. dices, esto se va a acabar, supervivencia. Claro. Entonces hay un montón de temas que hay que entender para, como te decía, partir de nuestra esencia y desde esa esencia empezar a construir todo lo que necesitamos alrededor. Ajá, pero entonces el lenguaje es muy importante de cómo nos hablamos internamente. ¿Cómo nos debemos hablar entonces, Leonardo? A ver, hay que primero convencernos de lo que estamos diciendo, porque no es lo mismo decir estoy bien y yo mismo a la vez decir, es que si no estoy nada bien, yo no sé por qué digo que estoy bien. Sí. O sea, no es el hecho solo de decir, es el de convencerte de lo que estás haciendo. Ajá. Pero para convencerte necesitas conocerte. Por eso decía que
partes de tu sentido de vida, de tus valores inconscientes, que te dan ya como esa, digamos, la cancha marcada. O sea, sobre esto voy a trabajar. Entonces, además hay factores que nos afectan desde afuera. Nosotros generalmente vivimos con la mirada hacia afuera, cuando las respuestas las tenemos adentro. Todos tenemos las respuestas. El tema es cómo las vamos descubriendo. O sea, hay muchas cosas que ocultan todo eso. Por ejemplo, las lealtades. Inconscientemente tenemos muchas lealtades. Lealtades que son positivas o negativas. ¿Cuál es una lealtad positiva? Cuando yo quiero ser como tal o cual persona, ¿no es cierto? Es que mi abuelo era así, entonces a mí me gustaría ser igual que mi abuelo. Sí. Y una lealtad negativa cuando no quiero ser como la persona. Es que yo tengo mucho resentimiento con mi madre y jamás quisiera ser como ella. En los dos casos te estás dejando de ver a ti por ver hacia afuera. En el uno por repetir un patrón de conducta y en el otro por no ser como la persona. Automáticamente dejas de ser tú. Entonces vives estresada porque no quiero parecerme a mi mamá, no quiero parecerme a mi mamá, y te encuentras con él y dicen, ¿qué ves? Eres igualita a tu mamá. Y no físicamente, sino en acciones, en actitudes. Ese es un punto que te afecta desde afuera, ¿no es cierto? Las lealtades. Luego están las creencias, y esto va más allá del entorno religioso. Sí. Creencias que nos han ido formando toda la vida. Tú, por ejemplo, quieres ser una mujer abundante. Entonces vas a los cursos de abundancia, talleres de abundancia, tienes que ser amiga del dinero y demás. Pero ¿qué pasa si de pequeños escuchamos la frase pobre pero honrado? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu cerebro, cuando tú empiezas a ser abundante, prende una alarma y te dice, oye, pobre pero honrado. Claro. Y el cerebro termina boicoteándonos muchas veces. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar también esas creencias, que es parte de estos procesos de autoconocimiento. O sea, necesito identificar esas creencias para empezar a transformarlas, romper ese esquema que tengo de ver de una manera y empezar a ver de otra. Luego tienes las expectativas, otro problema gravísimo para nosotros. Sí. Todo el tiempo, por el mismo hecho de ver hacia afuera, estamos tratando de cumplir a todo el mundo. Entonces yo hago algo y luego estoy pensando, ¿y qué dirán? Sí. ¿Y qué van a pensar? ¿Y qué van a hacer? Luego quiero hacer una cosa, pero no soy yo por tratar de cumplirle a mis padres, a mi pareja, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo. Entonces, otra vez empiezo a limitarme. Entonces, esas expectativas me sacan del foco en mí y me empiezan a poner el foco afuera. Esto tiene una transversalidad que son las heridas emocionales, ¿no es cierto? ¿Qué son las heridas emocionales? Básicamente, interpretaciones que nosotros tenemos de la realidad. Y aquí hay un tema súper interesante. Las heridas, de hecho, muchos psicólogos hablan de sanar el niño interior, sanar la niña interior. ¿Por qué? En la primera infancia, entre los 0 y los 9 años aproximadamente, nuestro cerebro está formándose. Y la parte que maneja la lógica, la conciencia, la toma de decisiones, que es el lóbulo prefrontal, recién está construyéndose. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que recibimos en esa primera infancia es información de supervivencia. Papá Noel, el ratón Pérez, y algo que yo le denomino el síndrome de la mesa mala. ¿Qué es esto? La culpa. De pequeños te caías, te golpeabas y que sean tus cuidadores. Le pegaban a la mesa, le decían mesa mala, silla mala. Claro. Y el cerebro ya aprendió que hay un culpable. No hay una responsabilidad, sino hay un culpable. No, espérate, que a mí me pegaban si quebraba un vaso también. Bueno, no a todos nos pasó lo mismo, ¿no? A mí no me decían mesa mala, el malo era yo. Pero claro, el tema es que eso te va generando una construcción de esa realidad. Y las heridas es parte de esa construcción. O sea, tú puedes tener una herida de rechazo, por ejemplo, porque tus padres efectivamente, qué sé yo, querían un varón y no querían una niña. Entonces, genera una herida de rechazo. Pero la misma concepción de la herida puedes tener si tú querías jugar con tu papá y te decía, hija, no ahorita, mañana juego. Es la misma herida. O sea, la visión que tiene el niño o la niña es exactamente la misma. Pero ¿qué es lo que pasa? Las heridas nos llevan a conductas. Por eso, en la conversación previa que teníamos, te decía que la parte de psicología no la trabajo porque son procesos mucho más emocionales. Entonces, tienes de eso, tienes el manejo del tiempo, tienes el trabajo en equipo, tienes la confianza, la inseguridad, el exceso de control. Todo eso son conductas derivadas de nuestras heridas. ¿Y eso en qué impacta como punto, digamos, como el quinto punto de todo esto? La autoestima. ¿Por qué?
porque tú estás tratando de ser una persona primero que no eres. Como ya tu cerebro se convence de que esa persona que no eres, en realidad eres tú. Claro. Tú sigues haciendo cosas en las que no eres hábil, en las que no tienes la capacidad de hacerlo, en las que no te has entrenado posiblemente. Entonces, cada vez que sale mal, te sientes mal. Y tu autoestima empieza a debilitarse, a ser más lejana de lo que realmente somos. Entonces, todos estos factores empiezan a impactarte en lo que tú eres y te alejan de todo lo que quieres lograr. Y por eso es que muchas veces tú tienes un objetivo, y yo suelo decir que esto es como poner la escalera en la pared equivocada. Entonces, como que subes, llegas arriba y no has sido. Claro. Vas a otro lado, subes, no has sido ahí. Entonces, ¿qué pasa? Te desgastas, impacta en tu autoestima, crees que no eres suficiente, crees que no tienes las capacidades, y luego simplemente te resignas. Claro. ¿Ya? Esta es la vida que me tocó. Exactamente. Entonces, es un tema que hay que trabajarlo desde la esencia, desde la base, porque cuando tú empiezas a transformar desde la base, las cosas empiezan a abrirse mucho más claras. Amplías tu visión de la realidad. Como yo te decía, nosotros miramos entre el 3 y un 5% de la realidad. Somos conscientes de entre el 3 y el 5%. El resto es modo automático. Es como cuando aprendes a manejar el auto. ¿No es cierto? Cuando aprendes a manejar, te sientas, ves los revisores, los indicadores, la mano, dónde pones las manos, cómo arrancas, la velocidad, todo. Pero cuando ya aprendes, ya vas con el brazo a un lado, saludando, manejando, todo en automático. Maquillando. No. Entonces termina sucediendo eso, claro. Terminamos siendo o trabajando en automático. Claro. Por eso este tipo de procesos lo que te ayuda es a sacar de tu subconsciente, a ser consciente de eso. De lo que eres. Exactamente. Reentrenar a tu cerebro a través de los hábitos y se vuelve a ser automático. Y te vuelves a ser automático. Ajá. Pero hablábamos previamente que las personas que hacemos muchas cosas, y en ellas me incluyo yo, necesitamos enfocarnos en algo para poder sí tener un norte y un horizonte. Entonces, ¿cómo haces que esa persona a quien le gusta hacer muchas cosas o quiere aprender o hacer, puede hacer muchas cosas también, ¿no? Pero se puede enfocar en un solo camino. ¿Cómo sería ahí el proceso? Como te decía, la base fundamental es saber quiénes somos. Ajá. Segundo, algo que es muy importante, priorizarnos. Nosotros hemos venido también de muchas creencias donde todos están por encima nuestro. Sí. O sea, todo es primero menos nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que si yo me veo a mí, soy egoísta. Claro. Cuando en realidad, cuando yo estoy bien, voy a poder aportar. Es como en los aviones. ¿Qué te dicen? Si hay despresurización y caen las mascarillas, colóquese primero usted la mascarilla. No es por egoísmo, es que si tú no estás bien no vas a poder aportar. Uh-huh. Entonces, estás en un estado de depresión y alguien está triste y quieres ayudarle. Terminan dos en depresión. ¿No ¿Sabes qué? Ahí te hago un paréntesis porque yo tengo unas compañeras que forman parte de la Fundación Rescate Puerto Viejo. Lloramos creo que todos los días porque quisiéramos salvar a todos los animalitos de allá y no se puede. Entonces, claro, hay una prioridad de hacer esto, pero hay un animal que se está muriendo. Entonces, nuestra prioridad es salvar esa vida y empieza ahí el conflicto. Y ese conflicto se conoce como el conflicto de la conciencia ampliada, la razón y la emoción. Sí. ¿No es cierto? Entonces, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo tengo una frase para eso y dice que tu lógica no te haga perder empatía, pero que tus emociones no te hagan perder objetividad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas veces que poner en la balanza. Hay muchas veces que hay que tomar decisiones que pueden ser duras. Pero el tema es que yo no puedo dejar mi equilibrio de lado por volcar todo ese esfuerzo por algo puntual. Lo que tú dices, por ejemplo, a mí el tema de los perritos cada vez me conmueve más porque es una cosa súper fuerte. Uh-huh. Pero viene el tema, ok, ¿qué puedo hacer yo desde la perspectiva mía? Yo tengo mi mascota. ¿Cómo le trato a mi mascota? ¿Cómo manejo con mi perrita? ¿Qué es lo que puedo hacer con ella? ¿Cómo le llevo al veterinario? ¿Qué tipo de alimentación le doy? ¿Cómo le saco a los paseos? Entonces, ¿qué haces? Empiezas a ser responsable del área que a ti te corresponde. Cuando estás en equilibrio, por ejemplo, dices, ok, ahora quiero aportar esto de acá. Yo he visto muchos casos, por ejemplo, llevándonos a esto de los perritos, ¿no es cierto? Que hay gente que dice, sí, pobrecitos los perritos, y les ponen la comida en la calle.
Pero hay que ver el tema objetivo, o sea, hay que verlo integral. Tú pones esa comida, pero ahí donde están esos perritos también ya va a haber suciedad. También ya va a haber agresividad de los perritos porque se vuelven como Se van a manada pelear por la comida, y se van a quizá. pelear por la comida y demás. Entonces, no es simplemente ok, lo primero que veo la parte superficial, sino tengo que aprender a ser objetivo. Entonces, ¿qué es la parte lógica? ¿Cómo está pegando en mis emociones? ¿Cómo puedo trabajar esto y cómo puedo equilibrarlo? Y ahí, como te digo, a veces hay que tomar decisiones más fuertes, Sí, pero es parte de nuestro equilibrio. sí. O si no, tú llegas, qué sé yo, tienes alguna situación familiar, ok, puedo aportar, puedo ayudar y demás, si es que estoy en la posibilidad de hacerlo. Si no estoy en la posibilidad de hacerlo, no lo voy a poder hacer, porque implica que yo impacte en mi equilibrio para tratar de solventar algo. Y digamos que se solventa o no se solventa, luego el desequilibrio es mío. ¿Y qué pasa? Ese desequilibrio impacta en todo mi entorno. Por eso digo, es complejo. Por eso hay una delgada línea que puede verse como egoísmo a veces, pero no es eso, es que tienes que priorizarte. Yo a veces les pregunto a las personas, en un rango del 1 al 10, siendo 1 lo más alto, ¿qué prioridad tienes tú en tu vida? ¿Qué prioridad eres tú para tu vida? Y la gente a veces ya te dice, a ver, ya, no me respondes, no eres la 1. Ya Automáticamente, dudaste. claro, es que si tú eres prioridad, yo soy la prioridad. Claro. Y esa prioridad te lleva al equilibrio y eso empieza a equilibrar por conexión, por ejemplo, por legado, por lo que sea, a tu entorno. Entonces muchas veces nosotros trabajamos en nuestro autoconocimiento y como que no nos damos cuenta. Pero luego te dicen, oye, la gente me dice que estoy cambiadísimo, cambiadísima, me ven más tranquilo, me ven más... ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros no nos vemos, pero afuera se ve muchísimo. Sin con esto decir que tengo que hacerlo por los demás. Lo hago porque yo quiero transformar. Pero ahí empiezas a equilibrar y empiezas a tener una vida orientada al bienestar, que es la clave. Por eso te decía que más allá de buscar felicidad, lo importante es buscar equilibrio. Y con ese equilibrio vas a saber que la vida no es lineal, que tiene sub y bajas, pero cuando estás arriba vas a ser lo suficientemente humilde para entender las cosas y cuando estás abajo vas a poder trabajarlo desde una perspectiva de aprendizaje. Leonardo, ahora, cuando ya vemos todo esto, el enfoque, empezamos ya a llevar correctamente en nuestra vida, empezamos a tener éxito en todas las áreas. Basándonos en el éxito que se conoce como satisfactorio, el éxito económico, muchos campos del éxito en donde uno puede buscarlo. Cuando ya hemos logrado esta parte de ponernos nosotros primero, de enrumbarnos en el camino, entonces todas las cosas se empiezan a dar y todas las cosas empiezan como decir, wow, Fluyen. empiezan a fluir y empiezan a ordenarse, como quien dice, ¿no? Porque Total. ya nos despegamos de todas estas creencias, de todas estas cosas que llevamos Que nos limitan. trayendo, ¿no? Que Ajá. nos limitan. Y ahí es cuando ya el ser se puede superar. Y ahí Total. sí ya podemos empezar a hacer muchas cosas. Totalmente. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, antes que eso, el éxito, que es otro tema que también puede ser una expectativa externa. Sí, sí, sí. La pregunta clave es, ok, primero definamos éxito. ¿Qué Claro. significa éxito? Es que aquí hay una diferencia entre el concepto y el significado. Ajá. Nosotros generalmente nos validamos o nos movemos desde los conceptos, pero Sí. no desde el significado. Pongamos un ejemplo. Digamos que tú y yo estamos discutiendo. Tú me dices, Leonardo, ¿sabes qué? Dejemos la conversación y que estoy súper incómoda, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿qué pasa si para ti incomodidad es estar enojada y para mí incomodidad es no estar en una silla ergonómica? Ya, son dos cosas distintas. Estamos en el mismo tema, entre comillas. Entonces tú me dices, Leonardo, ¿sabes qué? Dejemos la conversación aquí, que estoy súper incómoda. Y yo te digo, pero por favor, Ceci, siéntate Siéntate acá. aquí. Arde Sí, Troya. claro. ¿No es cierto? Porque Claro. tú vas a asumir un montón de cosas, yo voy a asumir otro tanto de cosas y eso nos va a llevar a una discusión, a Bueno, pero una controversia. el éxito más allá del concepto, yo creo que el éxito es de cada persona, Justamente. el concepto que tiene cada persona. Por eso te decía que es importantísimo primero definir éxito, o sea, definir para mí, Sí, sí, ¿no es cierto? sí. Entonces, para mí probablemente el éxito es tener tiempo
para compartir con mi hijo, para salir, para disfrutar de la naturaleza. Tener libertad financiera. Exacto, para otra persona el éxito puede ser tener un puesto muy notable en una empresa y hacer una carrera. Para otra persona el éxito puede ser viajar. Subir al Everest. Subir al Everest, como el Pato Arévalo. Entonces, el tema es que todo eso necesitamos tenerlo claro, como te decía, para que nuestro cerebro se alinee. Y luego, como tú me decías, ¿no? Ahí sí podemos hacer muchas cosas. Habrá que entender a nuestro cerebro, porque como ya priorizas, ya te vas a dar cuenta que habían cosas que probablemente eran por cumplir expectativas. Ya. Otras que posiblemente conectan contigo, otras que probablemente se las tiene que hacer, pero no en este momento. Entonces, tú eres prioridad y empiezas a armar un plan de acción. Entonces dices, esto va conmigo, esto prioridad 2, esto prioridad 3, esto definitivamente no va conmigo. Entonces ahí entras a analizar qué es urgente, qué es importante, qué cosas me aportan, qué no me aportan, porque ya eres más consciente. Porque en otros casos, como te digo, cuando no estamos en equilibrio, yo probablemente estoy pensando que eso es bueno para mí porque inconscientemente estoy cumpliendo una expectativa. O estoy haciendo algo así porque inconscientemente tengo una lealtad a alguien y por eso, como mi abuelito era todoterreno, entonces yo también soy así. Ahí empiezas tú a canalizar. Entonces, todo eso se empieza a ordenar. Y ya no es un tema como de, es que ahora hago todo y quiero hacer todo. Habrá que ver, capaz que sí. Claro. Capaz que, por ejemplo, tienes la capacidad de hacer muchas cosas, pero probablemente hay un nivel de una creencia de la desconfianza. Más vale malo conocido. Entonces no puedo delegar. Bueno, estos dichos también que nos han pasado de generación en Total. generación nos hacen mucho daño porque vivimos con esos dichos de que el que mucho abarca poco aprieta, que a caballo regalado no se le ve el diente, que no sé qué. Exactamente. Y nos metemos tanto en la cabeza que incluso hasta nos inventamos frases de la Biblia que dice, y Dios dice, cuídate que yo te cuidaré, y en la Biblia no dice eso. Claro. Y entonces, y vivimos con Total. esas creencias que nos hacen tanto daño. Y eso es lo importante, entenderlas primero, porque muchas veces hay personas que dicen, pero eso no me puede afectar. Eso es transversal a la conducta, porque eso está arraigado. Nosotros tenemos un impacto hasta la 4ª generación a nivel de ADN. Entonces, cuando tú quieres indagar en ti, tienes que indagar desde los bisabuelos. Bueno, y esa era mi siguiente pregunta que te iba a hacer, porque si bien es cierto, repetimos patrones, tenemos esta parte de las lealtades que nos hablabas, que lo vi con mi amiga Anita Guerra en el tema de las constelaciones familiares. Claro, ahí ves mucho. Ahí ves mucho eso. Pero también el tema genético, el tema de herencia, el tema de cómo vienen cosas de acá, de sangre, se puede decir. Eso también influye en nosotros. Y qué buena la palabra que tú dices. Todo eso es influyente, pero no es determinante. No es determinante. Entonces, ¿quién lo hace determinante? Nosotros. Pero cuando me llego a conocer. Total, porque si no es como, es que mi papá grita y yo por eso grito. Ajá, en mi familia te cuento que nosotros somos muy, como decir, mi papá era un hombre de carácter fuerte en sus años jóvenes y decíamos, Chuzo, Vivanco era como decir, todos son bravos y era como una creencia que en mi familia, mi papá era bravo y todos debemos ser bravos porque él era así, pero era una creencia. Totalmente, totalmente, por eso te digo, eso influye. Pero quien determina si quiere romper ese patrón o no somos nosotros. Sí. Y como tú decías, cuando yo me conozco, porque si no, termina siendo una justificación de lo que hago. Es que así somos. Ajá, los Vivancos, los Cardoso, somos así así. Somos. Ajá. Y es como, ok, pero ¿por qué? ¿Qué estás haciendo para transformar eso? No, es que así somos. Claro. Entonces, ahí hay otro detalle importante, lo que tú decías. Más allá del carácter, es el temperamento. El temperamento se hereda, el carácter se forma. Por eso a veces te dicen, hay una persona de carácter fuerte y es un alma de Dios. ¿Es por qué? Porque ha formado su carácter. Entonces nosotros somos muy temperamentales. Sí. Pero cuando ya trabajas tu carácter, empiezas tú a formar todo eso, a saber poner límites, a saber aceptar las cosas, más allá de la tolerancia, la aceptación, que no quiere decir resignación, ¿no es cierto? Porque la tolerancia viene un poco desde el ego. Yo te tolero. ¿Por qué? Porque yo inconscientemente me siento superior. Pero eso es como los elementos químicos. Hay un punto donde explotan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo te acepto como eres. Ahora, si eso conecta o no con mis valores, ya es una decisión mía.
Entonces yo puedo aceptar, qué sé yo, que una persona use drogas. Lo acepto perfectamente. Pero no es algo que va conmigo. Claro, y probablemente yo tome una decisión de tomar distancia de la persona porque no conecta con lo que yo soy. Y no pasa nada. Entonces ahí dejas las culpas, dejas el victimismo, dejas los juicios de valor y empiezas a tomar decisiones y aprendes a decir que no sin culpa. Porque, por ejemplo, digamos que teníamos hoy que vernos y yo no podía y te decía, Ceci, no voy a poder ir. Listo. ¿Pero qué te dice la persona? Ceci, mira, no sabes, es que justo hubo una situación, se me complicó, yo sí quería ir. Y empieza toda una historia de justificativos. ¿Por qué? Porque la culpa la sentimos nosotros. Cuando no se pudo y no se pudo. Y siempre nos estamos justificando, ¿no? Totalmente, Siempre. ¿Por qué totalmente. no? Yo quise ser abogado, pero lamentablemente mi situación económica, que fui madre adolescente, etcétera, no Yo la pude llamo serlo. la esquizofrenia. Eh, Porque Como, caemos en como Margarita es que. Pasos. Entonces entras, Ajá, es que no ajá. pude, es que no tuve la oportunidad, es que necesité, es que. Entonces, generalmente, esto se da también porque, como decíamos, nuestro cerebro es una máquina de supervivencia. Sí. Entonces, al no querer desgaste, no querer amenazas, no querer ningún tipo de riesgo, Te pones ahí tus y ahí justificativos. está la famosa zona de confort. Sí. Yo no la llamo zona de confort, yo la llamo zona conocida, porque a veces no es tanto de confort. Tú estás en un lugar, en un trabajo donde te sientes, no te sientes a gusto, estás incómoda. Cada vez que llega el domingo ya te amargas porque ya el otro día es lunes y tienes que volver. Listo, busquemos otras opciones. Es que no puedo, es que necesito el dinero, es que qué voy a hacer con los hijos, es que tengo que La pagar cosas, esquizofrenia. es. En cambio, cuando tú sabes que, ¿qué pasa? Vives de esa situación y luego de un mes te despiden. ¿Qué tienes que hacer? Busca trabajo. Claro. Entonces es por las buenas o por las malas. Lastimosamente el ser humano se mueve más por las malas. O sea, nosotros cambiamos cuando tenemos un impacto súper fuerte, cuando tocamos fondo, cuando tenemos un dolor muy agudo. Ahí empezamos a cambiar. Cuando estamos bien, nadie va a terapia, nadie va a mentorías, nadie hace procesos. ¿Por qué? Porque estoy bien. Probablemente lo que estoy es en la zona de confort. Entonces no queremos incomodar. Ahora, no se trata de que siempre hay que sí o sí salir de la zona de confort. A veces hay gente que está en esa zona y está tranquila y está bien, es respetable totalmente. Pero hay mucha gente que está en la zona conocida. Entonces es como, ay, me gustaría hacer esto, pero no puedo. Me gustaría tomar estas decisiones, pero es que el trabajo. Me gustaría. ¿Por qué no lo haces? Porque luego vives arrepentido todo el tiempo, arrepentida todo el tiempo. Y como te digo, hay algún caso que se da que tanto apego a esa empresa, por ejemplo, siempre amargándote porque no te gusta, pero tienes que estar ahí. Te despiden, ¿qué haces? Hacer lo que tenías que haber hecho años atrás. Pero ¿por qué no se hace? Porque no nos conocemos también. O sea, es que es nuevamente cuando las personas, por ejemplo, están solas, que dicen, no me siento a gusto cuando estoy sola, siempre necesito estar con alguien más. ¿Por qué? Porque le digo, es como que estás tú en un cuarto solita con una persona desconocida completamente, que eres tú misma, porque no te conoces. Entonces, si no te conoces, no vas a estar a gusto contigo. Cuando empiezas a conocerte, sabes por dónde caminar, sabes las decisiones que tienes que tomar. No es que es, como digo, un proceso lineal, pero tarde o temprano eso te lleva a mantenerte muy en equilibrio. Ujú. Estos procesos, como yo digo, no te convierten en la Madre Teresa de Calcuta. O sea, no es que, ay, qué bestia, cómo ha cambiado y ahora es un alma. No, somos seres humanos. Hay días en que estamos con los cables cruzados y es Por normal. supuesto. Pero ¿qué tan conscientes somos de eso? Porque yo puedo estar ahorita gritando y decir, sí, sí, es que tú me dices, pero le estás gritando. No, no estoy gritando. No te das cuenta, no eres consciente. Pero cuando ya empiezas a trabajar en estos modelos de autoconocimiento, ya las cosas empiezan a manejarse de otra manera. Y tienes un impacto positivo de forma indirecta hacia afuera, porque trabajas desde adentro, tú te equilibras y todo eso empieza a equilibrar. Qué bien, Leonardo. Y dime una cosa, el lenguaje influye en nuestro cerebro, pero también necesitamos aprender a formar hábitos, que los hábitos son tan importantes para llegar a nuestras metas. Entonces, habla este chico de los 7 hábitos De la gente de la altamente gente efectiva. altamente efectiva. Ujú. Entonces, y dice que hay que ponerse metas cortas, ¿no? Porque luego yo quiero ser millonaria, como empezábamos el podcast hablando de eso, y
y luego nos frustramos porque no llegamos a cumplirlo. Entonces, ¿cómo vamos formando esos hábitos? ¿Cuáles deben ser nuestros principales hábitos? A ver, dentro del modelo nuevamente trabajas desde primero entenderte, ¿no es cierto? Para saber qué es lo que tengo que construir en mí. O sea, nosotros somos hábitos. Todo es un hábito. Si eres una persona que se queja, es un hábito. Si fumas, es un hábito. Si eres positiva, es un hábito. Todo es un hábito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a primero definir desde tu autoconocimiento hacia dónde quiero ir. Y ahí empiezo a construir el hábito. Y el hábito viene desde la definición de objetivos. Ahora, ¿qué es importante? No desgastarle el cerebro. Entonces tú dices, por ejemplo, lo que mencionaba, quiero ser millonario. ¿Pero qué es ser millonario? O sea, tener $1.000.000, tener $100, tener toda la plata del mundo. ¿Qué es ser millonario? Como no sabe, no se enfoca. Pero le dices, no, ¿sabes qué? Quiero lograr $100.000 en un año. Haces un análisis y dices, oye, en los últimos años he logrado 20.000 y quiero ahora 100.000. ¿Es realista o no es realista? Entonces tienes que ser muy consciente de eso. Una vez que defines y digamos que quieres los 100.000, ok, tengo que dividir en pequeños pasos para que el cerebro no se estrese. Si yo quiero correr una carrera de 10 kilómetros y en mi casa no he subido ni las gradas, no puedo salir a entrenar 5 kilómetros de un día al otro, porque voy a pasar 3 días más adolorido, sin movimiento, y voy a decir, esto no es para mí. Entonces hay que irle engañando al cerebro, haciendo paso a paso. Es importante aprender a medir lo que hacemos. Por eso hay la frase de lo que no se mide no se puede mejorar. Sí. Si es que tú no mides lo que estás haciendo, no sabes a dónde vas. Quiero bajar de peso, sí, pero ¿qué es lo primero que deberías hacer? Pesarte. Todo el mundo quiere bajar de peso. Pero se inscribe en el gimnasio, se compra el outfit, hace todo. ¿Te pesaste para empezar? Claro. No. Entonces, necesitamos tener claro eso. Cuando ya divides eso, esa repetición empieza a convertirse en hábito. Ahora, lo de los hábitos nos han vendido la idea de que en 21 días se construye un hábito. No, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, a ver, esta idea de los 21 días nace de un médico cirujano plástico en los años 60, 70, donde se da cuenta que las personas a las que él intervenía empezaban a sentirse como cómodos con su nuevo rostro y demás, alrededor de los 21 días. Entonces salió con que en 21 días se creó un hábito. En el año 2009, en Inglaterra, se hizo un estudio y se definió que un hábito se construye en 66 días. Y los últimos estudios dicen que un hábito puede construirse entre 18 y 243 días. Entonces, yo lo que digo es, mientras más lo repitas, mejor. Entonces, no rompernos la cabeza de que no, ya en 21. No, porque nosotros necesitamos un proceso y cada persona es distinta. Entonces, tú no puedes, por eso yo no creo mucho en la motivación. No porque no se pueda motivar, pero generalmente hacemos procesos de motivación masivo. Y motivación viene de motivo. Si yo no conozco tu motivo, no te puedo motivar. Entonces no puedo hacer procesos de motivación para todo el mundo. Entonces es lo mismo para construir los hábitos. Yo necesito, dependiendo de mi forma de ver las cosas, de mi conciencia, de mi autoconocimiento, de mi autoestima, para saber cómo voy construyendo ese hábito. Y hay un autor que lo escuché hace un tiempo y decía, los hábitos tienen 2 etapas. La etapa de construcción y la etapa de mantenimiento. La de construcción, él decía, mucho sacrificio, poco beneficio. Y la de mantenimiento, mucho beneficio, poco sacrificio. ¿Por qué? Porque construir el hábito es complejo. Claro. O sea, no es que voy a hacer deporte y ya. ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de hacer deporte? ¿Es relevante en mi vida? ¿Realmente lo puedo alcanzar? ¿Qué es lo que quiero hacer y hacia dónde quiero llegar con ese hábito? Por eso es que no puedes cambiar miles de hábitos. Hay que enfocarse. Entonces, trabajas un hábito, lo vas cambiando. Y es muy duro cambiar, por ejemplo, el hábito de fumar. Lo que pasa es que nosotros hay personas que dicen que no pueden no dejar cambiamos de el fumar. hábito. Ese es el tema interesante. ¿Por qué? Porque nuestras redes neuronales se conectan y generan el hábito. Entonces, cuando tú construyes un nuevo hábito, no es que el otro se borra. Es un hábito que se prioriza. Entonces, la gente que deja de fumar está habituada a no fumar. Pero dejan de entrenar el hábito y se levanta el anterior. Por eso es complejo para las personas adictas, para las personas que tienen este tipo de situaciones, soltar eso, porque hay que ser muy consciente, hay que ser muy constante en lo que haces, o si no, el hábito simplemente se prioriza y se mueven los hábitos. Entonces, cuando ya
empiezas a construir hábitos en función de lo que tú eres, en función de tus prioridades, en función de tus objetivos, claro, vas a estar mucho más atenta a esa construcción del hábito y vas a seguir trabajando en lo mismo todos los días. Entonces, por ejemplo, ya hay momentos, yo hago, por ejemplo, como a mí me gusta hacer montañismo, yo salgo a trotar y eso ya se convierte en un hábito. Entonces, al principio suena la alarma y que no, que frío, que pereza y no sé qué. Pero ¿qué es lo que haces? Le ayudas a tu cerebro con un montón de cosas. Entonces, ya tienes tu equipo al lado de tu cama. Entonces ya te da pereza, pero ya entre sueños te empiezas a vestir, ya automáticamente. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Que ya el hábito es tan fuerte que necesitas de eso. Entonces a veces ya no sales a trotar y estás incómodo. Es como que, ¿por Claro, qué hay no gente salí que ahora? se va de viaje y dice, no, donde esté yo tengo que llevar mis zapatos de Totalmente. trotar porque tengo que salir. Porque ya te digo, está tan conectado, pero ahí hay que tener mucho cuidado. Si el hábito lo estoy construyendo para mí o para cumplir una expectativa. Por eso te decía que estos 5 factores, las lealtades, las creencias, las expectativas, las heridas y la autoestima, hay que tenerlo muy consciente. Porque capaz que yo hago, mira, cuando yo salgo a la montaña, a veces hay gente que sube y el objetivo es tomarse la foto para que le vean que ha subido, no para disfrutar del logro. Ay, espérate, ahí te hago un paréntesis. ¿Por qué siempre estamos tomándonos selfies con el café, con el plato de mariscos, con el whisky, estoy subiéndome a la montaña o estoy acá? Siempre estamos buscando la aprobación de las personas, ¿no? Reconocimiento, totalmente. Hay una búsqueda natural del reconocimiento. Pero, ¿qué es lo que sucede? Depende de qué tan equilibrado lo manejes. Es decir, hay gente que puede hacer eso porque es su trabajo, por ejemplo. ¿No es cierto? Claro, sí. Por ejemplo, Hoy en día en las redes. si tú eres montañista, obviamente estoy escalando acá el Cotopaxi, qué sé yo, ¿no? Pero sabes Entonces, que depende también. A mí me cuesta un montón. Yo generalmente me gusta sacar fotos, hago videos para mandarle a la gente que hace conmigo los programas. Pero no tengo tanta información mía, ya. porque es algo que para mí es intrascendente. Pero, como te digo, hay gente que por su trabajo tiene que hacerlo, pero hay gente que ya llega a comprometer su salud mental con eso. Claro. A mí me invitaron hace algún tiempo a un canal de televisión a hablar justamente de estos temas, porque había una chica de 16 años, trabajando con su psicólogo y con su psiquiatra, porque tenía una depresión súper fuerte, porque empezó a decaer sus likes en las redes sociales. Claro, sí. Entonces es un tema súper fuerte, porque las redes sociales hoy en día son como el trampolín para el reconocimiento. Sí. Entonces, si la persona está en las redes sociales por aportar, genial. Si la persona está en las redes sociales por la búsqueda de reconocimiento, tarde o temprano le pasa factura. Sí, pero es que ya ahorita está de moda los influencers, entonces Exacto, pero el influencer eso está digo, enseñando todo y su mira diario. que ahí está el tema de Marian también, Marian Rojas. Sí. Ella en una de sus exposiciones contaba la historia de una chica influencer que estaba con ella en terapia y llorando y desconsolada, y luego le dice, dame unos minutos. Se va, se pinta y los videos y cómo está gente y que no sé qué. Por eso es que mucho del trabajo con jóvenes, por ejemplo, tiene que ver con el entender que las redes sociales no necesariamente son reales. ¿No es cierto? La realidad es cuando yo me conozco. Entonces, es que yo quiero más likes. Pero tú estás haciendo un trabajo adecuado, tú estás consciente de lo que estás haciendo, perfecto. Entonces, primero reconócete tú. Ahora, si eso es tu trabajo, analiza desde la perspectiva de qué es lo que estás transmitiendo. Capaz que no es el mensaje adecuado, pero no desde el tema de no, es que no me están validando, no me valoran, no me ponen likes, me siento mal. Ahí empieza un problema súper fuerte. Entonces, las redes sociales generan adicción. De hecho, generan mucha dopamina, que es el neurotransmisor del placer y la recompensa. Entonces, ese neurotransmisor es adictivo. Tú puedes ser adicta a hacer deporte, o puedes ser adicta a las drogas, tú puedes ser adicta a la bicicleta o adicta a las redes sociales. Entonces, la conciencia de conocerte te lleva a tomar también decisiones. Decir, ok, yo estoy en las redes, sí, pero me estoy dando cuenta que estoy 10 horas en las redes sociales. O sea, ¿qué estoy haciendo? Por eso una de las redes más analizadas desde la dopamina es del TikTok. Sí.
Entonces tú tienes... Te lleva a scrollear porque te tú quedas estás ahí viendo todo el perritos y tiempo, te salen todos los y perritos. el algoritmo te impacta y te da la información que buscas, Sí. además. Entonces, ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, entrenar el algoritmo. Entonces yo, por ejemplo, en las noches, una de las cosas importantes es que la persona aprenda a relajarse, aprenda a generar endorfinas, y esto a través de la risa, a través... Hay mucha gente que antes de dormir ve noticias. Ese cerebro duerme estresado. ¿Por Claro. qué? Porque es lo que vio. Y eso les lleva a enfocarse solo en esa parte. Entonces yo, por ejemplo, en las noches, y como digo, he ido entrenando el algoritmo y tengo para matarme de la risa los videos que me llegan y veo unos 30 minutos y apago, Claro. descanso, duermo tranquilo. En las mañanas entreno. O sea, ya vas construyendo esos hábitos. Hasta en esos detalles vas construyendo el hábito. Pero es súper importante entender que, primero, no todo es real. Segundo, que depende de lo que yo estoy buscando desde mi objetivo de vida. Y tercero, que cuando hay estas situaciones tengo que aprender a canalizarlas desde el equilibrio también. Claro. Sí, sí, es importante porque en esto de las redes sociales, como tú decías, no es real, es todo, y ahora con esto de la inteligencia artificial, por favor, Una ya locura. no sabemos si realmente estamos aquí o eres Y esto es como un holograma. Exacto, esto es inteligencia artificial pura. Sí, es que toda esa evolución ha llevado también a desatendernos de alguna manera. Porque nuestro cerebro, por ejemplo, la conexión con la naturaleza, más allá de que a mí me encanta el montañismo, la conexión con la naturaleza es sanadora. O sea, te genera dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. Entender ahora todo lo que ha ido apareciendo a través de la ciencia, por ejemplo, que muchos de los aspectos en que las personas sufren de depresión, por ejemplo, o temas de ansiedad, probablemente tienen que ver con el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque ya hay estudios donde se identifica que la serotonina, que es justamente este neurotransmisor del estado de ánimo, se genera en gran parte en el sistema digestivo. Entonces hay gente que sufre depresión y vive con pastillas y con un montón de cosas y resulta que tenía intestino permeable. Entonces es un tema de ser mucho más conscientes, de no dejarnos llevar por toda esa ola de información. Cuando salió la inteligencia artificial, yo siempre he sido muy curioso, me gusta indagar. Y también, como te decía, me puse una prioridad. Dije, no, esto no va a ser mi prioridad, esto lo voy a usar como una herramienta para mí. Pero no me voy a meter a investigar porque yo sé que me obsesiono en eso y luego voy a estar loco porque hay o sea, no acabas de ver la una y te salen 20 más. Y cuando ya quieres ver la otra, ya no, eso ya no existe. Por eso es que también, por ejemplo, para los jóvenes y los padres de familia hoy en día, yo les digo que permitan que sus hijos también indaguen un poco más en los estudios, porque nuestro modelo educativo nos ha llevado a escuela, colegio, universidad, especialización, masterado, diplomado. ¿Para qué? Para conseguir un trabajo y hacer una carrera. Pero hay muchos chicos que quieren emprender, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces no tienen claro lo que quieren hacer, necesitan probar muchas cosas porque el cerebro de los jóvenes termina de madurar en los hombres alrededor de los 23 años, en las mujeres alrededor de los 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos procesos tienen que ser analizados desde una realidad o analizados con los pies en la tierra. Hay carreras que ya están desapareciendo. Entonces, la evolución de la información o la información está cambiando cada 2 años aproximadamente. Y todavía hacemos carreras de 5, ¿no es cierto? Entonces probablemente habrá chicos que cuando terminen su carrera, esa carrera ya no existe. Ahora está pasando mucho con diseño gráfico, por ejemplo. O sea, tú tienes inteligencia artificial, tienes herramientas de diseño y demás, y te hacen todo. Sí. Ya te publican la información, o sea, no necesitas hacer nada. Tienes los robots donde tú puedes grabar tu imagen, entonces tienes tu avatar, grabas el audio, metes texto y eso te cambia, eso conecta. No necesitas ya 4, 5, 10 personas trabajando. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trabajar desde esa perspectiva de entender que el mundo está cambiando y que nuestro cerebro es una máquina que puede ver un montón de cosas, pero que somos nosotros, por ejemplo, como padres, la influencia hacia nuestros hijos. Hay una frase de Einstein que dice, el ejemplo no es una forma de educación, es la única. Entonces nosotros tratamos de que nuestros hijos hagan cosas diciéndoles
pero no lo llevamos desde la conexión, desde el ejemplo. Entonces, como tu frase, la excelencia no es... bueno, no es mi frase, no es de Aristóteles. Nosotros somos lo que hacemos día a día, por tanto la excelencia no es un acto, es simplemente un hábito. Un hábito. Y esa es una frase que a mí me marcó desde hace muchos años. Y justamente esa frase la leí en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, ahí leí esa frase y me impactó un montón. Y es cierto, o sea, nosotros queremos ser mejores, pero para hacerlo necesitamos construir hábitos. O sea, no hay otra opción. Si no son hábitos, seguimos en lo mismo. Entonces, Leonardo, para poder llegar a nuestros objetivos personales, necesitamos un coach de vida. Necesitas decisión, primero, ¿no es cierto? Segundo, sí se necesita un apoyo. No quizás de un coach de vida necesariamente, puede ser un psicólogo, puede ser un mentor, puede ser un coach, pueden haber herramientas, pero el tema es decisión para descubrirte, porque nosotros muchas veces tenemos miedo de vernos. Claro, pero sí necesitamos una ayuda profesional. Eso digo, o sea, siempre una ayuda no lo hemos hecho porque justamente carecemos de ese conocimiento. O sea, de hecho, el problema de hacerlo solos se podría, o sea, no digo que no se pueda, o sea, debe haber muchísima conciencia para poder hacerlo solo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos miedo al dolor, por eso te decía que nuestro cerebro nos protege. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, mis procesos de mentoría implican mucho cuestionamiento. Entonces, tú cuando le cuestionas al cerebro, el cerebro se incomoda y empieza a buscar alternativas. Pero claro, tú no te vas a poner al espejo a cuestionarte, porque el cerebro te va a dar la respuesta que quieres oír. Claro. Entonces, sí es importante, creo que romper también esas creencias, ¿no? Mucha gente tiene todavía la creencia de que ir al psicólogo es porque estoy loco. No, claro que no. Y eso, pero es una creencia súper fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente evita. ¿Qué pasa entre hombres y mujeres? Las mujeres son mucho más abiertas a mostrar su vulnerabilidad, los hombres no, porque también hay un montón de creencias. El hombre tiene que ser fuerte, el hombre no llora, tienes que... Entonces, cuando tú vas a una terapia o vas a procesos como los que yo trabajo de mentorías, de coaching y demás, vas con un montón de dudas, como con vergüenza a veces. Yo en mis programas, por ejemplo, de montañismo, que es para personas que sin experiencia en montañismo, o sea, la idea es de que construyan justamente hábitos y demás. Yo te digo que tengo 200 personas interesadas en cada programa, el 80% son hombres y no se inscribe ninguno. ¿Por qué? La mayoría de personas que se inscriben son mujeres. El 95% de mis programas de montaña las hacen mujeres. Bueno, tú me hablabas antes de esto que el cerebro de la mujer y del hombre tienen un diferente funcionamiento, sí, ¿no? Entonces, el de la mujer es como que acepta más los desafíos. Hay características. A ver, ¿qué podemos analizar como en términos muy macro, ¿no es cierto? El cerebro del hombre tiene, primero es más grande y a veces ya me han saltado muchas veces como que, ¿cómo? Es que somos más grandes, o sea, es por la única razón de que el cerebro es más grande. Claro, pero eso no significa que sea un cerebro más grande, sea un cerebro más inteligente. Totalmente. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre tiene más neuronas. Ajá. La mujer tiene más conexiones neuronales. ¿Qué significa esto? Que la mujer utiliza más los dos hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho. Entonces eso le permite ser más intuitiva, más emocional, le permite ser mucho más de visión sistémica, lo que hablábamos de ver varias cosas a la vez. Pero además hay una influencia súper fuerte hormonal. Entonces los hombres tenemos irrigación sobre todo de testosterona y vasopresina. ¿Qué hace esto? Hace que el hombre busque naturalmente expansión y poder. Por eso a veces ves hombres pequeñitos en unas camionetotas porque necesitan mostrarse. Yeah. Generalmente el tema de liderazgo, hay una competencia permanente. Siempre estamos tratando de mostrarnos, de mostrar el éxito. Entonces, y ahí viene el éxito generalizado, ¿no? Sí. En cambio, la mujer tiene irrigación de estrógenos y progesterona principalmente. O sea, tiene como 12 hormonas que irrigan el cerebro, pero los estrógenos y progesterona principalmente. ¿Cuál es la gran diferencia? Estrógenos y progesterona en la mujer pelean por espacio en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer tiene su ciclo de 28 días, hablando de un ciclo regular y demás, y tiene momentos donde los estrógenos están más fuertes, momentos donde los estrógenos están peleando con la progesterona y momentos donde la progesterona está más fuerte.
Entonces, si tus estrógenos están fuertes, yo te digo, Ceci, hay una fiesta, vamos. Y tú dices, vamos. Decidida, confiada, segura. Cuando los estrógenos empiezan a pelear por espacio con la progesterona, yo te digo, Ceci, vamos de fiesta. Y tú dices, no sé, si quieres, lo que sea. Ya empieza la duda, la inquietud, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando la progesterona está más fuerte en el cerebro de la mujer? Ceci, vamos a una fiesta. ¿Qué crees? Que soy desocupada, tengo un montón de cosas que hacer. Claro. Entonces, no es que sea un tema de que bestia, las mujeres ya deberían poner de parte si ya saben eso. No, porque es un efecto químico. Entonces, esa química te lleva, por ejemplo, hay muchas situaciones que yo veo ahora del tema del feminismo y demás, y que ayer estuve en unos talleres de recursos humanos, y decían que, claro, que el tema de la mujer tiene que tener los espacios de liderazgo y demás. Lo que pasa es que a nivel funcional, a la mujer no le interesa. O sea, no a todas, obviamente, estoy hablando en términos generales, pero para la mujer no hay esa pelea de éxito que tenemos los hombres por la testosterona y la vasopresina. Entonces, claro, hay mujeres que tienen, la mujer tiene una capacidad natural de liderazgo. O sea, la mujer es líder natural. Pero ¿por qué el hombre tiene más terreno? Es que eso te digo, no es que necesariamente sea más terreno. Puede haber un montón. Yo te digo que desde esa perspectiva también creo que he tenido la gran ventaja de que nunca en los lugares en los que he podido colaborar y demás, no he percibido esas desigualdades entre hombres y mujeres. Yeah. Pero no porque yo no haya percibido quiere decir que no hay, ¿no es cierto? Hay cosas que me han comentado y demás que son absurdas a veces. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estamos hablando de todo el proceso, de todo el camino recorrido desde muchísimos años atrás. La mujer ha tenido que luchar mucho por derechos, pero ahí viene un poco esta parte hormonal. Es decir, capaz que a la mujer en su momento no le interesaba tampoco eso. O sea, yo seguía mi vida tranquilo y se acababa el problema. Entonces hay que entender esa perspectiva. Hay mujeres que obviamente en la irrigación hormonal también van a tener testosterona, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos hormonas de hombres y mujeres. Y esas son las mujeres más fuertes, más líderes, las que se muestran más, las que tienden a sobresalir. No, como digo, porque no puedan hacerlo las otras mujeres. Es porque probablemente no hay ese interés por la irrigación hormonal. Entonces, claro, la mujer tiene esa tendencia mucho más al cuidado, mucho más a la escucha, mucho más, como te decía, a la parte emocional, al corazón, a la conexión. Y eso les lleva a tener ciertas características de ser mucho más o mostrarse mucho más vulnerable. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos heridas, cuando nosotros tenemos estos procesos de vulnerabilidad, la mujer, por ejemplo, ¿cómo los demuestra? Con tristeza, con lágrimas, con conexión, busca ayuda. ¿Cómo demostramos nosotros las heridas? Con ira, con exceso de sustancias, cualquiera sea estas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa habilidad para conectar. No aprendimos a conectar. Entonces, si yo estoy ahora contigo y me siento dolido por algo y quiero llorar, ya cuando la lágrima va a salir, el cerebro se enciende. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Entonces, claro. Por eso es tan complejo y por eso si te das cuenta, la tasa de suicidios en nuestro país es muy alta en hombres. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas, no tienen la conexión. Tienes que ser fuerte, tienes que mostrarte de una u otra manera. Y a la final eso termina golpeando muy fuerte en tu autoestima. Entonces ahora se trata de hacer, por ejemplo, círculos de hombres. Yo tengo talleres exclusivos para hombres. ¡Qué lindo! Pero no conectas. Yo tengo, por ejemplo, un taller que se llama Descubriéndote Mujer Sin Límites. Y tengo mujeres, lleno los talleres. ¿Y el de hombres? Y el que manda el de hombres, tengo por ahí 2 consultas y sí, déjame ver algún rato y demás. Pero es que el hombre sí tiene mucha vergüenza, tiene mucha... ¿Cómo se dice? El qué dirán le influye mucho. Por eso tú ya estás en eso. ¿Qué? Por eso es que ahí entra lo que tú mencionabas. O sea, son esas creencias que nos limitan. Y por ejemplo, hay mucho de estas situaciones de desigualdad y demás, que se habla muchísimo de la mujer y demás. Pero a veces no se ve la otra parte también. O sea, el hombre no tiene esos espacios probablemente de conexión. Probablemente las creencias son tan arraigadas, venimos de una sociedad machista por naturaleza. Claro, en donde demostrar debilidades. Entonces, claro, es como, yo soy vulnerable, eso es debilidad. Claro. Tú no puedes ser débil, entonces te aguantas.
Y esto, para cambiarlo, por eso ahora que suena tanto el tema feminista y demás, yo digo, o sea, está bien, pero el cambio va a tomar 4 generaciones. Como te decía, el impacto generacional es de 4 generaciones. Entonces, lo que yo viví, y a veces, por ejemplo, el mismo tema del machismo, estamos viendo así como en algunas cosas que van saliendo, a veces es muy fuerte desde la misma mujer. ¿Por qué? Porque han vivido sociedades machistas. O sea, tú ves a la abuelita diciéndote, tienes que ser una buena mujercita, aprenderás a cocinar para tu marido. Y entonces las nuevas generaciones es como un shock cuando oyen eso. ¿Y qué es lo que haces? Nuestro cerebro naturalmente es extremista. Entonces estás en un punto donde arraigas de un machismo tan fuerte, Sí. pero luego te vas al otro extremo y quieres ser el feminismo, pero extremo. Y siempre nos movemos de un lado al otro, de un extremo a otro. Entonces es un tema que hay que trabajarlo desde la conciencia. O sea, hay que hacer procesos donde antes no teníamos herramientas, lastimosamente. O sea, Sí. ahora, como te digo, tienes un perfil y con el perfil ya entiendes cómo estás comportándote y desde ahí trabajas. Antes era como, no, es la vida que me tocó, es la suerte que me tocó y así me ha tocado vivir y eso es lo que hay. Claro. Entonces, ahora hay mucho que se puede hacer y como te digo, ahí viene todo este esquema de hombres y mujeres, cómo funcionan los cerebros, entender que nosotros no somos competencia, hombres y mujeres, somos cerebros complementarios. Si nosotros logramos formar equipos entre hombres y mujeres, por eso yo tengo, por ejemplo, un taller para parejas que se llama Team Building para parejas, porque más allá de ser parejas, somos un equipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Otras creencias. O sea, no puedes separarte. Yo tuve un caso de una señora que sufría violencia intrafamiliar. Entonces, esos casos yo no los manejo. Por eso te decía, le recomendé un psicólogo que pueda hablar, pero le dije, simplemente por curiosidad, ¿por qué no le deja? ¿Por qué no se separa? Me dices que en mi familia nadie se ha separado. La creencia. Creencia. Entonces, todo eso nos limita y la clave es empezar nosotros a vivir una vida desde nuestra realidad para nosotros tomar decisiones, no en función de que es que se van a resentir. Es que esa es una responsabilidad de la otra persona, no mía. Mi responsabilidad es tener bienestar, estar en equilibrio, saber tomar mis decisiones, alinearme a mis objetivos, enfocarme a lo que yo quiero. No complacer a todo el mundo en función de lo que cada uno espera. Por eso hay personas que cuando están en estos procesos de impacto, de equilibrio, muchas veces empiezan a buscar que les ayuden a tomar decisiones. Y vas y preguntas a 50 personas y tienes 50 opciones. Claro. Y es peor, porque te vuelves loco, te vuelves loca, que ahora qué hago. Sí, lo que hacen es confundirnos en lugar de darnos la respuesta. Leonardo, cuando tú haces este tipo de entrenamientos en empresas, ¿qué es lo que se busca en una empresa? El liderazgo o los líderes que están ahí, porque en una empresa, a ver, yo no sé si las personas nacemos para ser líderes y otras para ser obedientes. ¿Cómo es eso? Porque como decíamos al comienzo, hay personas que quieren quedarse trabajando 8 horas al día en una empresa y tener un sueldo fijo y se acabó. Exacto. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia entre habilidad y talento, ¿no es cierto? O sea, el liderazgo es un talento, pero también es una habilidad. Ya. Entonces yo puedo tener el talento nato de ser líder, sí, pero también puedo desarrollar la habilidad de liderar. Entonces, en estos casos ya no es un tema de que como solo hay el líder y busquemos al líder y escarbemos para encontrarle. Sí. Yo puedo desarrollar esas habilidades. De hecho, hoy en día yo trabajo mucho con la línea de liderazgo consciente. Otra vez, romper esquemas, porque antes tenías el líder que era el sábelo-todo, el líder que tomaba las decisiones más complicadas, que decía qué tienes que hacer, casi en el Olimpo el líder, ¿no es cierto? Entonces, no tenía esa conexión con las personas. Antes se llamaban jefes, ¿no? Ya no se llaman jefes. Claro, es que ahí también hay una diferencia, porque hay características del jefe, hay características del líder. O sea, el jefe es más de ejecución, el líder es más de estrategia. Pero cuando tú dices jefe de marketing, jefe de recursos humanos, ya se ha quitado ese título. Eso te digo, lo que pasa es que le han puesto como líder. Es más o menos como lo que se dio luego de la pandemia. Empezamos a vivir las experiencias y todo era experiencia. Le pusieron como la palabra experiencia absolutamente todo. Entonces no es tan así. O sea, tú tienes que analizar
qué características tiene la persona, porque hay personas que son mucho más estructuradas y probablemente esa estructura sirve mucho para una jefatura, para cumplimiento. Pero ¿qué pasa con un líder? Un líder probablemente necesita ser estratégico, necesita romper esquemas, necesita tener una visión mucho más amplia. Y el liderazgo consciente te ayuda a que como líder puedas identificar esas necesidades tuyas orientadas a la organización en tu equipo. ¿Eso es lo que haces cuando vas a las empresas? Claro, o sea, ¿Descubres esos líderes? lo que nosotros hacemos en estos procesos es justamente, primero, partimos de la base, lo que yo te decía, ¿cierto? Perfil cerebral. Y a veces ni siquiera necesitas que te cuenten. Ya al ver los perfiles sabes lo que puede estar ocurriendo. Entonces, con eso se estructuran procesos grupales e individuales. Grupales a través de talleres donde se da cierta información para alinear a la gente. Y en procesos individuales porque, como te decía, cada uno tiene su característica particular. Entonces, yo no puedo trabajar a todos de emociones porque posiblemente alguien está muy equilibrado en eso, pero lo que necesita es confianza. Entonces, lo que tengo es que frenarle un poquito en función de los objetivos de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que más se da en la empresa? Uno, construcción de equipos, ¿no es cierto? Yo trabajo la construcción de equipos cerebrales. ¿Por qué? Porque hay que saber hasta comunicar. O sea, cuando hablábamos inicialmente de la teoría que yo te decía de Ned Herman, divide el cerebro en cuadrantes, en colores, de una forma didáctica, ¿no es cierto? Pero te pongo un ejemplo. Una persona de cuadrante azul es una persona muy fría, muy distante, muy introvertida, no le gusta que invadan su espacio. Es esa gente que, por ejemplo, tú quieres saludarle con un abrazo y te pone las manos. Así, ¿No es claro. cierto? Ese es un azul natural. Claro. ¿Qué pasa con una persona roja, por ejemplo? Una persona roja es mucho más emocional, más conectada, más de los abrazos, de ayudar y demás. Entonces, imaginemos un caso súper básico en una pareja. La mujer roja, el esposo azul. Entonces, la mujer roja te dice, amor, tengo frío. ¿Qué espera la mujer? Que le Un abraces. abrazo. ¿Qué te responde un azul? Ponte chompa. Prende la calefacción. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde ahí empieza un montón de conflictos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa a nivel corporativo, por ejemplo? El azul, una persona súper fría, la que dice, yo no vine a ser amigos de la empresa, yo digo las cosas sin filtro, ¿no es cierto? Las cosas que hago son obvias, lógico, ya te expliqué cuántas veces tengo que enseñarte. ¿Qué pasa con el rojo? Claro, siempre me trata mal, nunca valora lo que estoy haciendo, no le sirve mi trabajo. Entonces estás en ese juego de imaginar, porque nosotros somos naturalmente deductivos, nos gusta suponer un montón de cosas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Y De equilibrar juzgamos. eso para que el azul que es tan frío se vuelva un poquito más rojo y el rojo que es tan emocional se vuelve un poquito más azul. Entonces ahí empiezas a trabajar conflictos, comunicación, delegación, objetividad, innovación. Si tú eres por el otro lado, los otros dos cuadrantes del verde y el amarillo. Si tú eres amarillo, tienes una tendencia muy fuerte a la innovación, a los desafíos, a la estrategia. Si eres muy verde, eres una persona mucho más estructurada, de planes, de organización y demás. A veces tú pones un líder verde en un equipo de innovación. Entonces los de innovación dicen, ya llegó el amargado, y el verde dice, estos que siempre están soñando y no hacen nada. Ahí hay conflicto. Ahí hay conflicto. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. O sea, solamente en la comunicación, aún por ejemplo en las montañas, cuando yo salgo, hay gente que es muy azul, hay gente que es muy roja. A un rojo que te diga, Leo, ¿cuánto falta para llegar? Tú le dices, ponle ganas, ponle corazón, respira, enfócate en ti, vas a llegar. Listo. Yo le digo eso a un azul, me dice, ya, ok, pero ¿cuánto falta? En pasos, en kilómetros, en tiempo. Necesito ese dato. El dato es un azul. Entonces en la empresa tú descubres esas personas que están en qué lugar del cuadrante. Exacto, ¿cómo está? Y armas los equipos. Y alineas Entonces, hacia el objetivo que tienes. Entonces, a veces tú tienes equipos de trabajo que son muy innovadores, pero la gerencia dice, oye, tenemos un montón de ideas, pero no ejecutamos nada. Claro, porque tienes un montón de gente de cuadrante amarillo, pero no tienes un verde que aterrice las ideas. ya. Pero necesitas que la gente entienda que esta persona de cuadrante verde, por ser organizado, planificador, estructurado, es importante en el equipo.
El cuadrante verde debe entender que mucho de lo que va a ver en ese equipo de innovación no le va a cuadrar porque él es muy estructurado. Y a los cuadrantes amarillos de innovación tienen que entender que no es por amargado que la persona les pide cosas, sino que necesita estructura. Es como que tú te vayas de viaje, ¿no es cierto? Si tú eres verde y tu esposo es amarillo, tu esposo te dice, vámonos mañana de viaje. ¿Tú, a dónde? A donde sea, no te vas. Porque necesitas, a ver, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a dormir? ¿A qué hora La vamos a... ropa, los zapatos. Exacto, entonces eso trasladado a la organización. Hay muchísimas cosas que no funcionan. Por eso, por ejemplo, otra cosa que yo no creo tanto, no porque no funcione, sino que la orientación que le dan es distinta, son los famosos team building. Entonces tú haces un team building, sacas a los equipos a un entorno muy controlado, a hacer juegos donde cada uno tiene que mostrar su ego más que el otro, demostrar que yo pude, que yo gané y demás. Entonces no estás construyendo equipos, estás generando procesos de competencia, cuando el equipo de trabajo debería trabajar justamente en equipo. ¿Cómo hago yo para lograr el objetivo? Oye, tuve hoy en la mañana con este cliente esta objeción. ¿Cómo la manejaste? No lo hacen porque no, yo no te voy a contar cómo yo lo hice. Este es mi trabajo porque yo estoy atrás de este premio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo generalmente hago estos modelos en la montaña. El famoso team building yo lo hago en la montaña. ¿Por qué? Porque ahí evidencias lo que tú eres. Hay una frase de Iván Vallejo que dice, como eres en la vida, eres en la montaña. No puedes ocultar nada ahí. O sea, en la oficina puedes mostrarte súper firme, súper relajado y más. Cuando estás en una situación de supervivencia, donde tienes que cruzar unas rocas, donde nunca lo has hecho y te bloqueas, ahí te das cuenta que no eres tan tranquilo. Fuerte. Exacto. Entonces, esa evidencia te ayuda a desarrollar habilidades. Entonces, yo lo que hago es una identificación inicial, como un diagnóstico. Del grupo de trabajo. Con eso hago talleres para alinear la información que necesitas para todos. ¿Ya? Y hago mentorías individuales con los líderes para ayudarles a trabajar en su situación. ¡Qué lindo! Entonces, lindo. eso te da un proceso dinámico, de muchísimo impacto en la organización, de mucha, digamos, velocidad para poder llegar a lo que quieres como objetivos. Porque en las organizaciones hay una diferencia marcada. O sea, la organización se alinea a sus objetivos. La persona se alinea a los objetivos individuales. Entonces, cuando trabajas corporativo, necesitas sacar ciertas cosas del individuo para alinear hacia el objetivo macro. Por eso es que ahora también ya las empresas empiezan a cambiar. Antes tenías misión, visión, valores. Sí, ya no. Y la gente tenía la misión y les preguntabas, no tenían idea, estaba colgado en un rótulo ahí la Sí. misión, visión y valores. Ahora se habla del propósito de transformación masiva. ¿Qué es esto? El ser de la persona, ¿no es cierto? Mi sentido de vida alineado a la organización. Entonces ya no es un tema de me sé de memoria la misión, visión, valores, sino estoy sintiendo que lo que yo hago suma a la empresa y eso tiene un impacto que trasciende más allá de la organización. ¡Qué bien! Entonces ahí ya tienes una visión radicalmente distinta. Pero todo parte, sentido de vida, valores. Por eso te decía, todo parte de los cimientos. Desde ahí proyectas cualquier cosa. Porque ¿qué es la organización? Un grupo de personas. Qué chévere, Leonardo. Estoy fascinada con este tema y quiero invitarte otro día para Con todo. profundizar más en esto. ¿Cuántos años llevas haciendo tu trabajo? Como coach, casi 14 años y desde la línea de neurociencia aplicada, alrededor de 7. Si las empresas o las personas necesitan un coach de vida o una persona que les haga estos grupos y les ayude a identificar, ¿a dónde te pueden encontrar? Yo soy un poco adicto a lo que hablábamos al teléfono, entonces vía WhatsApp es mucho más fácil, a mi número al 098-6757-910. O en mis redes, o sea, me encuentran como Leonardo Cardoso Oficial. No soy mucho de las redes, como les decía, tengo información y cosas ahí, pero un mensaje a mi WhatsApp y estamos generalmente Ahí se pueden conectados. contactar contigo. Totalmente. ¿Los haces también por internet o solo presencial? Yo generalmente trabajo en virtual. O sea, Ya. me gusta muchísimo el trabajo en virtual porque eso me da varias cosas. Facilidad de comunicación. Yo tengo clientes dentro del país, fuera del país. Entonces, es un tema de horarios. A veces a las 6 de la mañana estás con España, al mediodía estás con Argentina, en la noche estás con los clientes locales. Pero los trabajos empresariales generalmente te piden en presencial. Entonces, no tengo ningún problema. Soy fanático del virtual, pero
No tengo lío de hacerlo en presencial. Me gusta, hay otra interacción también. Claro, sí, más personal, Sí, mejor sí, dicho, sí, ¿no? pero he tenido, como digo, un trabajo muy largo en la línea virtual y funciona bastante bien. O sea, Sí, funciona hay que bastante bien. adaptarse a las herramientas que nos da la vida Totalmente, también, ¿no? Porque totalmente. no siempre se puede estar en persona en alguna ocasión, pero yo quiero agradecerte infinitamente por tu tiempo, por Con este muchísimo momento gusto. que nos has brindado a mí y a todos, porque ha sido muy enriquecedor y espero, pues, como te dije, contar con tu presencia otra vez aquí en el programa. Con mucho gusto. Y gracias a todos quienes han estado atentos a esta conversación que de seguro nos va a ayudar y ya saben a dónde contactar a Leonardo Cardoso. Estamos acá en Quito en la cafetería Galetti, en donde ya se llenó de gente. Buena España tenemos. Tenemos bastante gente acá. Y bueno, pues esperando vernos en un nuevo podcast aquí en Recalculando con Ceci. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, Ceci. Con gusto. Cuando gustes estaré aquí listo para poder aportar. Muchas gracias. Chao, chao.